Abran sus Biblias, por favor, hermanos, en Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 13 al 19. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 13 al 19. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. El cristianismo es una religión de comprensión, de usar el intelecto no irracional. El cristianismo es un sistema de enseñanzas que nos conducen, nos guían hacia la persona del Señor Jesucristo, nos llevan en arrepentimiento y fe hasta la persona del Señor Jesucristo, pero a través de una comprensión de lo que hacemos. No es irracional. Cualquier actividad irracional que se presente en la iglesia como parte del cristianismo, que pase por alto el intelecto, es completamente errada. Y lo que el apóstol Pablo va a enfatizar en estos versículos, hablando o prosiguiendo el tema del don de lenguas, que era una de las cosas que él quería corregir específicamente en la iglesia de Corinto, era precisamente la falta de entendimiento, de comprensión de ese don cuando se manifestaba en el contexto de la iglesia, del culto público, y que por consiguiente pretendía, según la forma en que lo estaban expresando y usando los corintios, manifestar una cierta espiritualidad que no pasaba por el intelecto, sino que iba directamente a las emociones, a los sentimientos, exacerbaba las emociones y daba apariencia de espiritualidad, pero en realidad era completamente erróneo esa perspectiva, esa interpretación del don y ese uso del don. Y eso es lo que Pablo va a decir acá. Como sabemos, el mensaje de Pablo, el mensaje más importante que Pablo quiere expresar a lo largo del capítulo 14, es que todo lo que se haga en el culto público de la iglesia debe tener este propósito principal: edificar a la iglesia. Eso es lo que dice el capítulo 14, donde aparece en reiteradas ocasiones el edificar como propósito principal de los dones espirituales. Sin embargo, lo que estaba pasando en Corinto era todo lo contrario, porque era casi una presentación de una exacerbación del ego de las personas, porque las personas aparecían o querían aparecer como muy espirituales al tratar de manifestar en la forma en que actuaban en el culto público algunos dones que eran como los más visibles o los más aparentemente importantes o espirituales. Sin embargo, no estaban edificando a la iglesia, sino que estaban produciendo al contrario confusión. Y por eso Pablo quiere colocar orden y quiere explicar bien de qué se trata esto y la forma correcta de ponerlo en operación. Para edificar a la iglesia es necesario importantísimo, entregar un mensaje claro y comprensible en el idioma de las personas a las cuales se le está transmitiendo este mensaje, que debe ser un idioma comprensible, que las personas puedan manejar y que entonces ese mensaje pueda llegar al intelecto y pueda ser razonado y comprendido y entonces aceptado o rechazado en algunos casos, pero tiene que pasar por la comprensión primeramente. Notemos cómo en los versículos 13 al 19 el énfasis está en el entendimiento. Veamos varios versículos. Versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Versículo 15, en 2 ocasiones. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento.
Versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. En 4 ocasiones. En estos pocos versículos el énfasis es la comprensión, el entendimiento. Lamentablemente no pocos cristianos en el día de hoy, como en ese tiempo, tienen una idea un tanto extraña de que la verdadera espiritualidad no pasa por el intelecto, sino que actúa directamente en el alma en forma casi mágica, en forma mística. Pero esta idea no procede del cristianismo, sino más bien de las religiones orientales, específicamente del hinduismo. Phil Johnson explica al respecto. Dice, la idea de que el intelecto se apaga mientras buscamos alguna forma de desconexión de éxtasis espiritual, mental, es una noción totalmente falsa. Si esa es tu idea de la espiritualidad, entonces usted puede ser que también se une a las muchedumbres que se mecen en el templo de Kali en Calcuta, una de las diosas de los 330 millones de dioses que tienen los hindúes, Kali es una de ellas, en Calcuta, en India, que han hecho precisamente eso, han apagado sus mentes en la búsqueda de euforia espiritual. Y resulta que en el día de hoy eso es lo que se aprecia muchas veces en el carismatismo actual, donde se exacerba un supuesto don que a la gente la saca de su capacidad de control sobre sobre su propio ser y pasa por alto el intelecto y va fundamentalmente a las emociones. Y dice, esa persona está siendo tomada por el Espíritu, esa persona está hablando en lenguas porque esa persona está llena del Espíritu, esa persona es espiritual. Ese concepto de espiritualidad no tiene un asidero en las Escrituras. El apóstol Pablo, probablemente, como yo he estado enseñando también en la carta a los Filipenses, era el hombre que más se parece a Cristo si lo vemos en las Escrituras. Sin embargo, nunca lo vemos en esa actitud. No hay ninguna parte de sus escritos que reflejen esa actitud. Y de hecho, más adelante lo va a decir. Teniendo todos los dones, o muchos dones al menos, el apóstol Pablo no está haciendo una especie de, no está tratando que la gente lo esté mirando a él para considerarlo espiritual, sino que la espiritualidad tiene que ver con una vida de consagración, de dedicación al Señor y también de odiar el pecado y de amar la justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esa es una de las características de un verdadero creyente. Eso es espiritualidad. Sin embargo, esto otro, como dije, se parece más a el hinduismo que al cristianismo. El cristianismo no es antiintelectual, como dijimos al principio, por el contrario, los creyentes, dice el mismo apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos, somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y la renovación de nuestro entendimiento se produce cuando somos exhortados o confrontados por la doctrina, por la enseñanza escritural, que va primeramente a nuestra mente y entonces esa renovación que va quitando cosas que teníamos en nuestra vida antigua y va colocando lo nuevo, va produciendo cambios sustanciales en nosotros y eso es edificación, eso es crecimiento. De tal manera que solo podemos ser edificados cuando recibimos un mensaje que sea inteligible, es decir, comprensible a nuestro intelecto. En consecuencia, cuando alguien en el culto público habla en una lengua extraña, desconocida para los oyentes, no edifica a nadie, dice Pablo, si no es interpretada. Si no hay una interpretación de ese mensaje que se quiso transmitir, entonces lo mejor que puede hacer una persona así es mejor callar, porque de lo contrario confunde. Recordemos que el mismo apóstol ya dijo en el contexto de sí mismo, hipotéticamente hablando, fuera a los corintios, si él fuera a los corintios hablando en una lengua desconocida, versículo 6, no sería provechoso para ellos. Dice literalmente, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? ¿Qué provecho tendrán ustedes si yo voy a hablar en una lengua extraña, desconocida? No van a entender el mensaje, no van a poder ser edificados en consecuencia. Por eso es importante tener muy claro esto.
cuando hay una especie de discusión, a veces un debate, una pugna, a veces entre está el don de lengua vigente, no está el don de lengua vigente. La verdad es que lo que tenemos que hacer simplemente es ir a la Escritura y ver si ese don, cuál era el propósito que tenía y a qué cosas, digamos, a qué servía, cuál era el objetivo que tenía. Y cuando lo vemos a la luz del capítulo 14, Pablo claramente muestra que ese no era uno de los dones más importantes para la edificación de la iglesia. El comentarista Matthew Henry dice, incluso un apóstol no pudo edificar, y esto es interesante, incluso un apóstol no pudo edificar a menos que él hablase con el fin de que le entendieran sus oyentes. Para hablar palabras que no tienen significado para quienes los escuchan, pero hablar palabras que no tienen significado para quienes los escuchan no es más que hablar al aire. No puede haber asentimiento a las oraciones que no se entienden. Un ministro verdaderamente cristiano tratará mucho más de hacer el bien espiritual de las almas de los hombres que conseguir el mayor aplauso para él. El propósito de una persona que enseña, que transmite la enseñanza de las Escrituras, es que las personas se fijen en Cristo, que conozcan a Cristo, que vean su verdadera condición a la luz de las Escrituras y vayan a los pies de Cristo y adoren a Cristo y sirvan a Cristo. Ese es el propósito. Pero a través de esta manifestación o esta mala comprensión de dones espirituales, la gente llama más la atención sobre sí mismo que sobre Cristo. Y evidentemente ese no es el propósito de los dones espirituales. Por tanto, el mensaje muy importante para lograr el propósito de edificar a los oyentes. El domingo pasado hablábamos de las tres partes de la comunicación, ¿recuerdan? El emisor, el receptor y el mensaje. Para que se pueda haber comprensión, el emisor y el receptor tienen que hablar en el mismo lenguaje para que el mensaje, el contenido esencial de lo que se transmite, sea comprendido. En todo el capítulo, Pablo pone mucho énfasis en la inutilidad de aquellas cosas que se realizan en el culto público que no edifican. William Hendrickson dice, el creyente que en lugar de emplear su mente, practica el hablar en lenguas sin interpretación, está profiriendo una serie de sonidos desprovistos de significado. El don de la glosolalia, hablar en lenguas, tiene valor solo cuando viene acompañado de interpretación. Tiene valor solo cuando viene acompañado de interpretación. De lo contrario, no tiene mayor valor ni importancia. Ahora, recordemos lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 12 para enlazar con lo que enseguida va a decir del 13 al 19. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad hablar en ellos, abundar en ellos, para edificación de la iglesia. Otra vez el énfasis en el propósito. Por lo cual, en consecuencia, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Por tanto, por lo cual, enlaza el párrafo anterior con lo que dirá en el siguiente, siendo la edificación, el crecimiento de los creyentes, el propósito principal de todo lo que se hace en el culto público. Pablo reitera su proposición o su afirmación de verdad. ¿Cuál es? Que el que habla en lengua extraña debe pedir a Dios en oración que alguien pueda interpretarla para beneficio de todos. De lo contrario, debe callarse. Versículo 5. Así que quisiera que todos hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque el mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Versículo 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Ven? Está muy claro lo que Pablo está diciendo allí. De tal manera que otra vez va a enfatizar la misma verdad, lo que ya venía diciendo, pero ahora va a explicar en los versículos siguientes lo que plantea en el versículo 13. Notemos la reiteración de porque, la cláusula que habla de dar explicación o razón de lo que afirma anteriormente. Versículo 14, porque si yo,
Versículo 16, porque si bendices solo con el Espíritu. Versículo 17, porque a la verdad. Esa es una cláusula que gramaticalmente significa cuando yo quiero dar explicación de algo, cuando yo quiero dar razón de lo que acabo de mencionar. Por tanto, los versículos 14 al 17 va a dar esta explicación y en los versículos 18 y 19 va a hacer una conclusión también a este párrafo que es una aplicación a partir del propio ejemplo del apóstol. Versículos 18 y 19. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Esa es la aplicación. Yo prefiero hacer eso, dice Pablo. Ahora, en esta explicación, en la explicación, el apóstol está haciendo referencia a 3 actividades propias del culto público que están relacionadas mutuamente la una con la otra y pueden resumirse en la adoración pública, en la iglesia. ¿Qué es lo que va a hacer? Pablo habla de orar, cantar y bendecir o dar gracias. Esas son las 3 cosas que va a mencionar en los versículos 14 en adelante. Porque si yo oro, versículo 15, cantaré con mi espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices, pues, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Bendición y acción de gracias son lo mismo. En ese sentido, en el culto público, entonces Pablo va a hablar de 3 cosas que se hacen normalmente, que hacemos normalmente en la iglesia, y él va a decir, si eso se hace en una lengua desconocida, nadie va a ser edificado. No va a lograr ningún propósito de beneficio para las personas, para que conozcan más a Cristo, para que amen más a Cristo, para que sirvan mejor a Cristo. Y la primera división del texto que vamos a hacer entonces, ya entrando al texto mismo, es del versículo 14 al versículo 17. La primera explicación que Pablo va a hacer es que hablar en lengua sin que haya quien interprete es como orar en lengua desconocida, donde paso por alto absolutamente mi intelecto que queda sin ningún fruto. De tal manera que el primer punto es orar en lengua desconocida es infructuoso, tanto como hablar en lengua desconocida, en público, en el contexto de la iglesia. Es infructuoso. No tiene ningún fruto, eso es lo que Pablo va a decir. Él usa una frase condicional o hipotética. ¿Qué significa eso? Significa que él está diciendo, no está diciendo yo oro en lengua, sino que está diciendo porque si yo oro en lengua, si yo, es decir, es condicional, es hipotético. Pablo no está afirmando que lo hace, simplemente está diciendo que si lo hiciera no tendría ningún provecho, si es que no existiera una traducción o una interpretación, para decirlo de otra manera. Si ese fuera el caso, dice, su espíritu oraría, pero su mente no obtendría ningún beneficio. Versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y resulta que somos seres integrales, no podemos usar una parte y otra no. En la adoración a Dios, ¿qué es lo que tiene que estar presente? Todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Nuestra mente, nuestras capacidades racionales, nuestras capacidades emocionales, todo lo que el Señor nos dio, eso debe ser usado para la adoración a Dios. En la oración yo me concentro, mi mente tiene que concentrarse para yo orar. Pero si yo creo que orar es simplemente emitir sonidos sin ningún sentido, obviamente no estamos hablando del cristianismo, estamos hablando de otra cosa, como lo vimos anteriormente. De tal forma entonces que Pablo aquí está diciendo que su mente no tendría ningún beneficio si es que ora en una lengua desconocida. Su espíritu, dice, oraría, pero su mente quedaría sin fruto. La palabra entendimiento, que aparece en 4 ocasiones acá, es la palabra nous en griego, que significa literalmente mente. Eso es lo que significa mente. La razón es que por ser una lengua desconocida, ni siquiera su propia mente podía entenderla, o sea, del mismo que estaba orando.
Ni él lo entendía, menos aún los que estaban allí, porque recordemos que es el culto público del que habla. Cuando alguien ora en la iglesia acá, ¿ora en qué lenguaje? En el lenguaje que todos entendemos. Y entonces todos los que estamos allí nos unimos en oración a la persona que está guiándonos, llevándonos a la presencia de Dios en oración. Porque tenemos comprensión de lo que se está diciendo. Y la persona que está orando también tiene comprensión de lo que está diciendo. Pero si no ocurre así, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente nadie va a entender. Y entonces va a producir más confusión que edificación. Porque el mensaje o el contenido de la oración le viene en una lengua diferente a la suya. Si es que es así como el apóstol Pablo lo está planteando. Incluso se presenta a sí mismo, dice, hipotéticamente, si yo orase realmente en lengua, esto ocurriría. Bill Reeve comenta, la única manera en que pueden él y sus oyentes, o sea, el que ora y sus oyentes, en Corinto, dice, tener fruto del mensaje divino es que lo pueda él traducir a la lengua, al traducir, ¿cierto?, a esa lengua o otro con el don de interpretación que lo haga. Debe encontrar otra persona que pueda interpretarlo. Por eso dice el versículo 13 que si alguien tiene el don, que pida en oración que otro lo pueda interpretar. Que exista también el don dentro de la iglesia de interpretación para que así todos sean edificados, para que así todos comprendan cuál es el lenguaje en el que se está orando. Pablo aquí usa la palabra mente en el sentido de la lengua de la persona, la que ella entiende, la que correctamente pasa por la comprensión. Una cosa que es tan evidente como esta. Si el Señor no quisiera que usáramos el intelecto, no nos hubiese creado con intelecto. Y la palabra de Dios, es decir, la Biblia, se puede comprender cuando nosotros usamos nuestro intelecto y cuando el Señor, ¿cierto?, por la obra de su gracia nos da entendimiento, pero a través de esa facultad natural que es el intelecto. Que cuando una persona realmente se convierte, realmente es un hijo de Dios, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que viene a esa persona, mora en ella para siempre, y el Espíritu lo lleva, lo guía, lo conduce a toda verdad. Pero no una verdad irracional, sino una verdad racional. Entonces, una oración que deje de lado el intelecto es una oración completamente infructuosa. No tiene ningún provecho para nadie, ni para el que ora, ni para el resto que está presente en el lugar. El fruto del que sería privado el que ora en lengua es su propia edificación. Y la de la asamblea o iglesia en el contexto del culto público. Ese es el fruto. Que pierde cuando no se hace en el mismo lenguaje. Entonces, ¿es necesario que esto ocurra? Pablo está diciendo, obviamente, no tiene sentido. No tiene sentido. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin ningún fruto, sin ningún provecho. La mente es una de las facultades del espíritu humano. Por tanto, deben funcionar unidos para producir fruto. De hecho, la mente es dónde está, si nosotros lo vemos desde el punto de vista incluso físico, decimos, ¿dónde está la mente? Y alguien dice, está en el cerebro. No, porque los neurocirujanos han abierto muchos cerebros, pero no han encontrado ningún pensamiento. No sé si me están entendiendo, es decir, no está en la parte física, sino en la parte espiritual, que se manifiesta a través de la parte física, porque somos una unidad. Ahora, esto es lo interesante. Siendo así, entonces, la mente y el espíritu tienen que actuar en concordancia, unidos. Porque de lo contrario hay una distorsión completa de esas facultades. Por eso, el reformador de Ginebra, Juan Calvino, dijo, comentando este texto, pero si alguien dotado del don de lenguas hubiera hablado clara e inteligiblemente, es decir, comprensiblemente, no habría tenido sentido que Pablo dijera que el espíritu ora, pero el entendimiento queda sin fruto. Pues el entendimiento habría estado actuando juntamente con el espíritu, porque es una unidad. De hecho, cuando los escritores bíblicos y los hebreos tenían ese concepto y hablaban del corazón, recuerdan, sobre toda cosa guardada,
Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ellos entendían que en el corazón no estaban hablando del órgano físico, sino estaban hablando de la parte esencial, espiritual, donde está el asiento de los pensamientos, es decir, del intelecto, de las emociones o los sentimientos y de la voluntad y aún de la capacidad moral que todo ser humano tiene. De tal forma entonces que la mente y el espíritu tienen que estar en concordancia. Una oración de la persona pierde el sentido y no sabe qué está diciendo y dónde está, esa no es una oración cristiana. Esa se parece más a una posesión. ¿Recuerdan lo que en la Biblia pasaba con las personas que eran poseídas? La persona, el que hablaba en la persona no era la persona, sino el espíritu que estaba en él. Eso ocurría cuando había una posesión. Pero en el caso del don bíblico, el don que Dios da, la persona tiene control absoluto sobre su espíritu. Y por eso Pablo le está enseñando cómo usarlo, porque de lo contrario sería absurdo que le enseñara cómo usarlo si no tiene control sobre el don. Por tanto, el espíritu y la mente deben trabajar juntos. Eso es lo que quiere enfatizar para que sea de provecho. De tal manera que la comprensión del contenido de la oración es muy importante, tanto como, lo está colocando como un ejemplo, como una explicación, tanto como hablarlo, hablar en lengua. Debe haber también una comprensión del contenido. Por lo que la conclusión es que, versículo 15, ¿qué pues? Entonces, ¿qué haré? Dice Pablo. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Es decir, las facultades de la mente y del espíritu van juntas, van unidas, van en el mismo camino, en la misma senda, tienen el mismo propósito. Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Porque sólo de esa manera podré ser edificado al mismo tiempo que edificaré también a quienes me acompañan en la oración. Obviamente que esto es lo que quiere enfatizar durante todo el capítulo 14, mostrando, ojo con esto, no negando el hecho de que hay un don espiritual. No lo niega. Pablo dice que hay un don espiritual legítimo, pero que en el culto público, si no hay interpretación, ese don ni siquiera debe manifestarse porque sirve para confusión y no para edificación de los demás. La mente y el espíritu deben ir juntos en esto. Otra vez cito al comentarista Hendrickson, dice, al orar el espíritu y la mente deben actuar mancomunadamente, a fin de pronunciar palabras con sentido. Deben edificar a los miembros de la congregación que escuchan estas palabras. De esta forma, Pablo insta a los corintios a que oren en un idioma que todos los presentes en el culto conozcan. Les dice a los corintios que a fin de que la iglesia sea edificada, el espíritu y la mente deben orar en forma efectiva. El espíritu y la mente deben orar en forma efectiva. Si alguien canta alabanza, debe hacerlo de tal manera que él mismo y todos le entiendan. ¿No es verdad? Porque de lo contrario, ¿cómo vamos a saber qué está cantando? ¿A quién está cantando? ¿Cuál es el contenido de lo que está cantando? Y eso es lo que dice Pablo enseguida, versículo 15. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, con comprensión, con mi mente. Es decir, una persona que canta va hilvanando, ¿verdad?, ideas y las va plasmando en música. De tal forma que no es algo ininteligible. Cuando alguien emite solo sonidos y dice que está cantando, nosotros nos reímos. Los niños a veces hacen eso, ¿cierto? Cuando vemos a un niño que está aparentemente cantando y emite solo sonidos y nosotros nos reímos porque sabemos que eso lo que está él haciendo no es comprensible a los demás. Obviamente entendemos porque es un niño. Interesante que eso de la inmadurez se puede aplicar precisamente a los hermanos de Corinto que estaban equivocándose en la forma de manifestarlo. Eran como niños. De hecho, más adelante Pablo le va a decir, versículo 20, miren. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, ¿ven? No sean niños, hermanos, ustedes no pueden pensar de esa manera. Tienen que tener una comprensión real de lo que están haciendo. Entonces, cuando alaben al Señor, otra vez en el culto público, cuando oren al Señor en el culto público, háganlo en una lengua conocida.
de tal manera que todos entiendan el mensaje. El entrar en un éxtasis por medio de la música o alabanza donde no se tiene control sobre sí mismo, no tiene nada que ver con el culto cristiano, nada que ver. En esos éxtasis, ¿cierto? Pero que donde la persona empieza como a temblar y algunos caen incluso y emiten sonidos, eso no es. Ustedes lo pueden recorrer todo el Nuevo Testamento y no van a encontrar una expresión de eso, ni una sola siquiera. Por tanto, eso no es culto cristiano. ¿Sabe dónde se da esto? En el yoga kundalini, uno de los tipos de yoga que viene precisamente de la India. No sé si ustedes han visto eso o tienen un poco idea de lo que significa el yoga kundalini. Se reúnen a gran cantidad de gente y comienzan con música estridente, con tambores normalmente, y las personas empiezan, supuestamente tienen que despojarse de toda inhibición y comienzan a gritar en una forma totalmente descontrolada y comienzan a moverse estrepitosamente hasta que entran en un trance, hasta que su mente queda en blanco. Y eso es lo que ocurre. Si ustedes ven, ahí lo pueden buscar en internet, si alguien quiere, y va a ver qué es lo que es el yoga kundalini. Y supuestamente de ahí después la persona queda así como completamente exhausta y finalmente se para y parece que se siente mejor y ahora ya está mucho más, ¿cómo se llama? Liberada de todas sus tensiones y todo este tipo de cosas. Entonces, no, esto está funcionando perfecto, esto es bueno. Pero eso no es cristianismo. No es cristianismo. Al son de la música estridente, moverse en forma desaforada hasta perder el control sobre sí mismo, entrando en una especie de trance espiritual, esto no es cristianismo. No lo vemos en las Escrituras. ¿Sí? No es algo que uno quiera tratar de esconder o tratar de desvirtuar. No se ve en la Escritura. Esa forma de expresión no se ve en la Escritura. Ustedes han visto probablemente cuando hay algunos videos donde muestran a personas que lanzan de espalda a otros y las personas en el suelo se retuercen y saltan sin control, o dicen cosas, emiten sonidos, o hacen inclusive cosas que sería imposible hacerlas en la normalidad de una persona, como mover la cabeza de una manera tremendamente fuerte, sin ningún tipo de control sobre el cuerpo. Eso no es cristianismo. No tiene nada que ver con los dones espirituales. Y lamentablemente, ¿cuál es la percepción de la gente que llega a una iglesia y dice, aquí está el Espíritu? ¿Por qué? Porque hemos visto esto y esto otro. No tiene nada que ver. No. El entendimiento de lo que cantamos debe acompañar la verdadera adoración cristiana. La mente participa activa y conscientemente de la adoración. De lo contrario, tampoco tendría provecho. Eso es lo que Pablo expresa. Cantaré con mi espíritu, pero cantaré también con mi entendimiento. O sea, todo mi ser integralmente está adorando al Señor. Y lo que yo estoy cantando, las palabras que salen de mi boca, tienen una comprensión clara en mí y en aquellos que están escuchando. Y en aquellos que me están ayudando en la adoración. Eso es lógico. Por eso es que hay una pantalla donde aparece lo que cantamos. Todos estamos mirando y estamos conscientes de lo que estamos cantando. Entonces, Pablo, recuerden que está explicando el versículo 13, entonces Pablo está diciendo, bueno, de la misma manera que habla en lengua extraña, si no hay interpretación, entonces no tiene sentido que hable en esa lengua. La tercera acción que coloca Pablo aquí dentro del culto público es la acción de gracia. Versículo 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias, pues no sabe lo que has dicho? La palabra bendecir es eulogio en griego y de ahí viene la palabra elogio. Es decir, si tú elogias a Dios, si tú hablas bien de Dios, eu es bien, logos es palabra, si tú hablas bien de Dios, si tú bendices con el Espíritu, dice Pablo, solamente el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? ¿Cómo va a poder afirmar si no tiene cómo entender lo que tú acabas de decir?
Pablo pone la acción de gracia en el culto público como otro ejemplo de que todo se debe hacer en un lenguaje conocido por el que agradece y aquellos que lo escuchan agradecer a Dios. Si solo se hace con el Espíritu, aquí significa dar gracias en lengua en este contexto, se estaría ofendiendo a quien no entiende esa lengua en la que se daba gracias. La persona se sentiría confundida y ofendida. Dice, yo estoy aquí y no entiendo nada de lo que pasa aquí. Mejor me voy. ¿Qué sentido tiene de que yo permanezca aquí si no entiendo lo que hacen? Esa persona no es edificada, más bien ofendida y confundida, de tal manera que no puede confirmar con un amén lo que está escuchando, pues no lo entiende en absoluto. El amén es algo que traemos como uno de las influencias del judaísmo, porque los judíos en la sinagoga hacían eso. Una persona oraba normalmente en una posición de levantando las manos al cielo de pie, y las demás personas afirmaban con un amén. Así sea. Es decir, una confirmación, pero para que hicieran eso era necesario que comprendieran cuál era el contenido de la oración. Si alguien da gracias a Dios y nadie entiende eso, entonces no tiene sentido. Esa persona que está allí escuchando, eso Pablo dice, el versículo 16, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Y dice, ¿qué es lo que dijo? ¿Entiende? Entonces no puedo confirmar eso. Esa persona se sentiría fuera de lugar en el culto de la iglesia. No estoy aquí, estoy de más, porque ¿qué estoy haciendo si no entiendo nada? La razón de esto, dice Pablo, y aquí vuelve otra vez al propósito principal, es interesante la forma en que el apóstol va desarrollando el tema. La razón de esto, dice Pablo, es que tú a la verdad das gracias, pero el otro no es edificado. No es edificado. Ahora, el simple oyente es la persona no preparada, no capacitada, que no comprende el idioma en el cual se está orando, se está dando gracias. Si tú no haces esto, es decir, si tú no buscas la edificación del otro, no buscas el crecimiento espiritual del otro, si no buscas que el otro tenga un conocimiento más profundo de Cristo, tenga una relación más íntima con Cristo, sea transformado para ser más conforme a la imagen de Cristo, si no buscas esto, entonces mejor calla, porque en realidad no lo estás edificando, sino que lo estás confundiendo. Esa sería una desconsideración con el prójimo. No es bueno que se haga eso. Cuando dice no edificado o no es edificado, está apuntando a la razón principal del culto público, que todos sean edificados, mientras que al orar, cantar y dar gracias en un lenguaje ininteligible, incomprensible para los demás, en lugar de producir edificación, trae confusión. Por eso es que es importante, más adelante va a decir, hablar 5 palabras en un lenguaje conocido que 10.000 en un lenguaje desconocido. Y eso es lo segundo. Versículo 19 y 20. Pero en la iglesia, dice, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Aquí Pablo hace una conclusión y al mismo tiempo una aplicación que brota de su propia convicción. Pablo dice, bueno, en realidad, yo puedo hablar más lenguas que todos ustedes. Ahora, muchos teólogos dicen que Pablo ahí está hablando simplemente idiomas. Yo puedo hablar mucho más idiomas que ustedes. Ahora, si sean idiomas o es el don de lengua que está más allá del idioma, de todas maneras Pablo dice, si fuera por dones milagrosos, si fuera por dones extraordinarios, yo tengo mucho más que ustedes. Sin embargo, a pesar de tenerlos, prefiero hablar en palabras simples, directas, para que ustedes me entiendan. ¿Cuál era el mensaje de Pablo? ¿Cuál era el mensaje preferido que él amaba, que él adoraba? ¿Cuál era ese mensaje? El Evangelio. Él vivía para el Evangelio, su vida había sido puesta para la defensa del Evangelio, le dice a los filipenses.
Y entonces, ¿cómo comunicaba el Evangelio? ¿Cómo comunicaba esta verdad extraordinaria? Bueno, el capítulo 2 de Primera de Corintios, Pablo lo dice claramente. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Qué idioma hablaban los corintios? Griego. Y Pablo va a hablar, ¿en qué idioma? A presentar el Evangelio, en griego. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, porque el Evangelio es poder de Dios. El mensaje del Evangelio, el contenido del Evangelio es poder de Dios para salvación. Eso es lo que dice a los romanos, ¿recuerdan? Por eso no me avergüenzo del Evangelio. Pero sí sería vergonzoso que yo trate de comunicarle el Evangelio en un lenguaje que ustedes nunca podían entender. Eso sería absurdo, no tendría mucho sentido. Por eso en estos versos, versículos 18 y 19, el apóstol Pablo enfatiza que la enseñanza en una lengua comprensible es esencial para la edificación de la iglesia. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Miren, esa afirmación de Pablo, dando gracias al Señor por tener esa capacidad, porque él sabe que es un don de Dios, eso está hablando directamente a los orgullosos en la iglesia de Corinto, que creían ser más espiritual. Y Pablo dice, yo, mucho más que ustedes, pero yo no hablo en ese tipo de lenguaje para llamar la atención sobre mí mismo, porque yo quiero llamar la atención sobre Jesucristo. Y para eso, ¿cómo tengo que hacerlo? Bueno, tengo que transmitirlo en un lenguaje conocido. El mismo Pablo se presenta como un ejemplo de la posesión del don de lenguas, al punto que da gracias a Dios por concederle ese don. De tal manera que lo que enseñaba respecto al correcto uso de este y la utilidad que prestaba en el culto público no era motivada por envidia. Es decir, Pablo no estaba envidioso de algunos otros que tenían el don de lengua. Es decir, ustedes lo tienen y yo no lo tengo, entonces voy a hablar mal del don de lengua para poder desvirtuar sus argumentos. No. Él hablaba mucho más que los demás, eso lo dice. Sin embargo, la motivación era corregir la equivocada comprensión y el mal uso del mismo. De hecho, es significativo que en ninguna otra parte de sus escritos el apóstol Pablo describa cómo o cuándo usó este don que sí tenía. Si ustedes leen todas sus cartas, recordemos que el apóstol Pablo fue el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Y si ustedes leen todas sus cartas, no van a ver ni una sola oportunidad donde Pablo está diciendo que habla en lengua. Ahora, él dice que él podía hacerlo, pero no lo hace. Cuando ustedes leen el libro Los Hechos, y desde el capítulo 9 en adelante, de la conversión de Pablo, particularmente el capítulo 13 ya más directamente, lo vamos a ver a Pablo yendo a diferentes lugares del Asia Menor y de diferentes lugares de Europa para predicar el Evangelio. Y en ninguna parte dice que lo hizo en una lengua desconocida. Eso es interesante, es significativo en realidad. Pero en la iglesia, dice él, en el contexto del culto público, es mejor hablar 5 palabras en un lenguaje conocido para enseñar a otros. Cuando él dice 5 palabras, evidentemente es un número hipotético, no es un número representativo, no. Para contrastarlo con lo que dice enseguida, que 10.000 palabras. 5 en un lenguaje conocido es mejor que 10.000 en un lenguaje desconocido. Es un contraste. De hecho, la palabra 10.000 tampoco habla de un número exacto, sino que está mostrando que se puede hablar infinitamente palabras sin comprensión de los demás, y eso no tiene ninguna importancia. Pero 5 son importantes. Si yo digo Cristo murió en la cruz en tu lugar para salvarte de tus pecados, ya son más de 5 palabras, pero son pocas palabras, pero ese contenido se entiende. Tiene una comprensión.
Entonces, si yo emito una serie de sonidos, pero sin comprensión, no tiene ningún sentido. Por eso es que en la aplicación Pablo va a ser un poquito más fuerte. Va a estar confrontando. Incluso aquí aparentemente está confrontando a alguien en forma más directa. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otro que 10.000 palabras en lengua desconocida. El versículo 17 dice, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Ven que como que lo personaliza? Como diciendo, sí, tú que hablas mucho en lengua o que crees que eres muy espiritual, ¿por qué hablas en lengua? Cuidado. Ven, hermanos, como el lenguaje, la comprensión del lenguaje es el tema principal. Por eso es que habla de entendimiento, 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 entendimiento 4 veces. Mi mente tiene que estar involucrada. Mi comprensión tiene que estar involucrada. Si cuando nosotros vamos a la creación, nosotros vemos que la imagen de Dios en nosotros es precisamente ciertas cualidades que tiene Dios en grado infinito, en nosotros en grado finito. Por ejemplo, el intelecto. Su entendimiento no hay quien lo alcance, dice la Escritura, referida a Dios. ¿Y qué tenemos nosotros? Entendimiento. Por eso podemos descubrir cosas. Por eso podemos tener comprensión de las cosas. Por eso analizamos las cosas con nuestra mente. Eso es una cualidad que Dios nos concedió, que es parte de la imagen de Dios en nosotros. Emociones, por supuesto que sí. Sentimientos. Dios es un Dios de sentimientos también. Y plasmó en nosotros aquello. Voluntad. Tenemos la posibilidad, hoy tuvimos la posibilidad de decidir si veníamos o no y nos reuníamos aquí o no. Esa es voluntad. Dios también imprimió ese sello en nosotros. Ahora, Dios es el único ser libre absolutamente y hace como Él quiere, cuando quiere y con quien quiere. Nosotros estamos condicionados. Porque aunque quisiéramos volar, no podemos. O sea, hay muchas cosas que nos condicionan, pero a Dios no. Sin embargo, esa parte en grado finito lo colocó en nosotros. Y la capacidad moral, es decir, la capacidad de saber lo que le llamamos conciencia que está dentro de nosotros y que nos dice que cuando hicimos algo malo y cuando hicimos algo bueno, la capacidad de ejercer o ejecutar juicios morales, eso también está en nosotros y eso es parte de la imagen de Dios. De hecho, Dios es el parámetro para evaluar si algo está bueno o está malo. No son las leyes, ¿cierto? No es el hombre, no es el parlamento, es Dios. Él es bueno y todo lo que no esté conforme a su carácter es malo. De tal forma entonces que lo que aquí tenemos es que nosotros cuando usamos un lenguaje conocido estamos usando las facultades que fueron concedidas por el mismo Dios para poder edificar a la iglesia, que es el propósito esencial, para que la iglesia crezca, para que la iglesia tenga una comprensión mayor de la persona, la obra de Jesucristo, para que la iglesia pueda desenvolverse adecuadamente en medio de un mundo hostil. La iglesia, como dijo alguien, es una avanzada del reino de los cielos aquí en esta tierra. De tal manera entonces que esa avanzada tiene que mostrar, esa embajada está mostrando las características y las cualidades del rey, de ese reino, en medio de otro reino, que es pasajero y circunstancial como es esta tierra. Pero para que ese propósito se cumpla, hemos de entender, de escuchar un mensaje en una lengua que sí comprendemos. Ahora, si se llegase a manifestar el don de lengua en términos públicos, dice Pablo, tiene que haber alguien que interprete, o si no, mejor no se diga nada en términos públicos. En la iglesia es la clave para entender todo el pasaje. Miren lo que dice Pablo en versículo 19. Pero en la iglesia, es decir, en forma privada, tú y Dios, no hay problema, pero en términos públicos, en la iglesia, cuando se reúnen todos, debes hacer esto. Hendrickson dice, las palabras en la iglesia identifica el lugar y deja en claro que Pablo no está hablando de la intimidad del hogar. La iglesia es el lugar donde el pueblo de Dios se reúne para adorar, alabar a Dios
llevar hacia la presencia de Dios acciones de gracia, cantar con salmos, con cánticos e himnos espirituales, como dice Pablo a los Colosenses, como comunidad y donde escuchan todos el Evangelio. En la iglesia son edificados por medio de la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios, lo cual fortalece sus vidas en la fe, les da fuerzas para enfrentar las situaciones difíciles que tenemos que vivir. Personas que en un momento determinado por alguna circunstancia reciben una noticia mala que no quisieran haber recibido nunca. ¿Cómo pueden ser fortalecidos? Cuando han sido enseñados en la Escritura. Cuando pueden ver el sufrimiento como parte de lo que Dios, del camino por el cual Dios les condujo para fortalecer su fe, para probar su convicción y para darles fuerza en medio de esa circunstancia difícil. Pero ¿cómo se puede producir eso? Por un conocimiento más profundo de Dios. Cuando uno sabe que lo que uno tiene, que es la vida, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por eso, cuando uno llega a su cumpleaños nuevamente, uno tiene que decir, Dios, tú eres el que me diste un año más de vida. Y eso es por pura gracia, porque tú así lo quisiste. Pero ¿cómo no sé eso yo? Por las Escrituras. ¿Cómo lo sé eso? Yo a través de la predicación y la enseñanza de la palabra. Pero el hablar en lenguas que no son interpretadas no contribuyen a la edificación del pueblo. Y por tanto, Pablo desaprueba esa práctica. No, dice, yo no estoy de acuerdo con esto. No es la forma en que ustedes tienen que actuar. El desorden que había en la iglesia de Corinto, el atraer la mirada y la atención hacia las personas que supuestamente eran más espirituales que otras, eso estaba produciendo solo confusión, un verdadero caos en la iglesia y estaba produciendo también una serie de divisiones. Porque habían hermanos, como dice en el capítulo 12 del apóstol Pablo, da a entender que estaban diciendo, pero yo no tengo ningún don, yo no soy como esa persona. Y entonces habían personas de primera categoría y de segunda categoría. Y en la iglesia no hay personas de primera y segunda categoría. Todos somos iguales delante de Dios. Dotados con diferentes dones. Pero el tratar de exacerbar un don por sobre los demás, de exaltarlo por sobre los demás y decir que ese es el que se tiene que manifestar, es una prueba de inmadurez. Es preferible hablar unas pocas palabras en un lenguaje conocido, con el fin de presentar el Evangelio, que hablar un número indefinido de palabras o emitir sonidos que nadie entiende. La razón principal es que lo primero, es decir, en un lenguaje conocido, edifica a otros, mientras que lo segundo, es decir, en un lenguaje desconocido, ininteligible, lo deja sin ningún entendimiento. ¿Ven cuál es el énfasis? ¿A dónde apunta Pablo? Por eso yo digo, cada vez, entre más estudio el texto, yo cada vez me convenzo más de que es infructuosa esa lucha, esa disputa que hoy día se da también a través de las redes sociales en Internet, muy fuerte entre los cristianos que dicen, yo soy continuista, yo soy cesacionista. Es infructuoso, ¿para qué? Hablando de los dones espirituales. ¿Para qué? Veamos el texto nada más. Y eso es lo que estamos haciendo durante todos estos domingos. ¿Y qué dice Pablo? Dice, si hablas en una lengua, que alguien traduzca o interprete. Y si no existe eso, mejor calla y habla en una lengua que todos puedan entender. Así de simple. Así de directo es el apóstol Pablo. Y hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. La transformación de nuestras vidas. Cuando estamos estudiando, teniendo una serie de predicaciones en Filipenses, los que vienen a la tarde, por eso yo les invito también a que puedan estar en la tarde, estamos viendo cómo este hombre, el apóstol Pablo, pudo enfrentar tantas aflicciones sobre su vida sin que él haya hecho nada malo. Fue azotado un montón de veces, fue llevado a la cárcel en varias oportunidades. Después estuvo 2 años en una cárcel en Cesarea de Filipo, en el norte de Israel, sin haber hecho nada malo. Luego estuvo 2 años en Roma, poco más de 2 años en Roma. Después fue liberado y posteriormente otra vez fue encarcelado y finalmente fue decapitado. Y sin embargo, cuando él estaba en la cárcel, él no se estaba quejando. ¿Cómo podía hacer eso? ¿Cómo podía
ser una persona que se entregaba completamente a la predicación del Evangelio. Cómo vivía el Evangelio de una manera práctica, visible. Los soldados que lo estaban ahí custodiando veían a Pablo, el carácter de él, y se dan cuenta de que él no solo decía cosas, sino que vivía ese Evangelio. Eran impactados por el carácter del apóstol. ¿Cómo podía ser? Cuando él estaba allí encadenado al soldado romano, ¿le hablaba en qué lengua? ¿En un lenguaje desconocido para el soldado? No tendría sentido. ¿Cómo le iba a presentar a Cristo en un lenguaje que el soldado no conociese? Entonces, eso es tan claro en las Escrituras, y por eso Pablo dice, prefiero hablar 5 palabras. Porque estas 5 palabras sí son de edificación, en cambio las otras no, porque es un lenguaje que nadie entiende. ¿Cómo nosotros podemos crecer? ¿Cómo nosotros podemos cambiar hábitos equivocados? ¿Cómo podemos sacar cosas que todavía están dentro de nosotros y que nos conducen hacia un camino equivocado? ¿Cómo podemos luchar y vencer en ese sentido? Obviamente a través de la edificación. ¿Y cómo nos edificamos? Por medio de la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Por eso es que los reformadores del siglo XVI fueron enfatizaron tanto el regresar a las Escrituras como la única regla de fe y conducta. Por eso es que ellos hablaron de sola Escritura como el principio formal de la Reforma, el que le dio forma, y la justificación por la fe en Cristo como el principio material de la Reforma, o sea, como el contenido de esa predicación y enseñanza. Porque eso transforma la vida de la persona. Por eso se produjo un crecimiento increíble desde el punto de vista de la economía y se transformó la sociedad completa en esos lugares de la Europa del Norte que tomaron la Reforma para sí y los principios rectores de la Reforma, porque ellos sabían que la palabra de Dios decía que tenían que trabajar no como sirviendo al ojo del amo, sino a Dios, porque eran siervos de Dios en ese trabajo. Hermanos, si la iglesia viviera así hoy día cambiaría todo, incluso seríamos un impacto social. Pero nos preocupamos a veces de cosas tan pequeñas como esta. ¿Se debe o no se debe hablar en lengua? ¿Por qué es tan importante? Miren, yo no soy de esos fríos que no hablan en lengua. Ahí no está el Espíritu. Esa discusión no tiene sentido. Ahora, cuando vemos la Biblia vemos otra cosa. Pablo está diciendo, ¿saben? Hermanos de Corinto, ustedes están equivocando el camino. Ustedes deben entender esto. Por favor, sean edificados a través de un lenguaje comprensible por todos. Y entonces van a llegar a comprender mejor quién es Jesucristo y por qué ustedes están aquí y cuál es el propósito de su vida. Cuanto más nos adentramos en este capítulo, más podemos apreciar lo insensato de enfatizar un don espiritual que no edifica a las personas. Esa es la razón por la cual el apóstol afirma una y otra vez que el don de lengua debe ir acompañado del don de interpretación para que exista algún provecho. De lo contrario es mejor callar antes que confundir. Esa es la conclusión de Pablo en el versículo 19. Y luego va a decir, hermanos, no seamos como niños. Por favor, no seamos como niños. Necesitamos volver solo a las Escrituras, examinar el texto en su contexto, tal como lo pretendemos hacer cada vez que enseñamos o predicamos la palabra, para que precisamente podamos decir, es la palabra lo que dice eso, no somos nosotros. Uno se pasa horas estudiando el texto precisamente para después decirles el resultado. Este es el resultado, hermanos. Miren, esto es lo que dice la Escritura. Y de esa manera no estamos atacando a nadie en particular, sino que estamos diciendo eso es lo que la Escritura está presentando. Sometámonos a eso, nada más. Y vivamos en función de lo que la Biblia dice. Ese es el propósito. Luego vamos a tomar del versículo 20 en adelante, donde ya Pablo hace una aplicación de esto para enseñarles. Otra vez parece reiterativo, sin embargo tiene que enseñar una y otra vez para que podamos entender, pudiesen entender los corintios de ese tiempo y podamos entender nosotros también en el día de hoy. Padre, gracias por tu palabra, Señor.
Gracias por mostrarnos la importancia, la trascendencia de que cualquier cosa que hagamos en el culto público debe ser comprensible por los demás. Debe pasar por nuestro intelecto, que no es algo, el cristianismo no se trata de sentir cosas que pasen directamente a nuestras emociones casi en una forma irracional, sino que se trata, Señor, de que la edificación solo puede ser posible cuando comprendemos el mensaje que nos es transmitido. Que cuando oramos también en una lengua que todos entiendan para que podamos todos afirmar, amén, así es, así sea, Señor. Queremos que así sea, de lo contrario sería imposible. Que cuando escuchamos a alguien cantar y nosotros mismos cantamos y nos unimos congregacionalmente en el canto, estamos sabiendo qué es lo que estamos cantando y por qué lo estamos cantando. Padre, gracias por darnos tu palabra, porque de lo contrario seguramente nosotros crearíamos tantas religiones extrañas como el hombre lo ha hecho durante tantos años. Pero cuando tu gracia abre nuestros ojos y nos lleva a ver a Cristo como aquel que vino y ocupó nuestro lugar en la cruz, como aquel que murió en ese lugar terrible por nuestros pecados, por causa de nuestros pecados y para librarnos de nuestros pecados, entonces, Señor, las cosas se aclaran completamente. Y empezamos a vivir para ti, con todas nuestras debilidades, con todas nuestras flaquezas, con ese progreso que es necesario tener todavía en nuestra vida. Sin embargo, con la convicción de que tú que comenzaste la buena obra en nosotros, la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Gracias por tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos. Padre, obra, consuela, alienta y fortalece el corazón de aquel que está triste o afligido por algún tipo de enfermedad o por algún tipo de dolor, Señor, en su alma por algo que ha pasado. Señor, alienta al que está decaído, fortalece al que no tiene fuerzas. Y Padre, da gracias a cada uno de los creyentes, Señor, y obra en el corazón de aquel que aún no te ha conocido. Nosotros no podemos cambiar el corazón de nadie, pero tú sí puedes hacerlo. Tienes el poder para hacerlo y tienes, Señor, la compasión necesaria para compadecerte de aquel que está perdido, pero tú quieres rescatar. Gracias, Señor, por este tiempo precioso alrededor de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.